Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Buena tarde para todos, bienvenidos. Es miércoles y al ser miércoles estamos viendo escatología bíblica, el estudio de los eventos futuros a la luz de la Sagrada Escritura, de una manera expositiva. Cuando estudiamos la Sagrada Escritura de una manera expositiva no hay pierde, en el sentido de que no hay lugar a la especulación y no hay lugar tampoco al error. Perdón, al error. No hay lugar a la especulación y no hay lugar al error. Estamos nosotros en Apocalipsis capítulo 13. Estamos viendo ya la figura número 7. La figura que pertenece a ese grupo de figuras sobresalientes del periodo de la tribulación. Acuérdese usted que ya nosotros vimos esto, ya pasamos por esto. Vamos a iniciar este tiempo de la siguiente manera. Usted me va a poner en un párrafo, por favor, el nombre apocalíptico, el nombre apocalíptico de las 7 figuras hasta el momento estudiadas. Yo sé que a la última figura le queda una partecita, un pedacito, eso es lo que vamos a hacer hoy, pero no sin antes que usted me haga el favor y me refresque la memoria con respecto a esto. En un párrafo, no respuestas aisladas, no comience a votarlo aisladamente, sino en un solo párrafo regáleme el nombre apocalíptico. Ojo que estoy siendo sumamente claro, ¿no? El nombre apocalíptico de cada una de las figuras del Apocalipsis. En orden, por favor, gracias. En orden, sí, en orden. Gracias. Esperamos, gracias, muy amables. Es que o aprendemos, ¿cierto? Pues vinimos a aprender. Entré al aula, ay, entré al aula, sí. Y comenzaron la preguntadera, ay, sí, imagínense que comenzaron la preguntadera. Dicen que es para mi bien, sí, así no lo entienda, pero sí es para el bien de todos, para el bienestar de todos. Así que responda, por favor, muchas gracias.
Bueno, aquí tenemos algunas respuestas. Marta León dice, la mujer, dragón, el hijo varón, Miguel, remanente, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Natalia, la mujer, el dragón, el hijo varón, Miguel, el remanente, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Cecilia Amaya, la mujer, el dragón, el hijo varón, el remanente, el hijo varón, Miguel, el remanente, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. María Sánchez, la mujer, el dragón, el hijo varón, Miguel, el remanente, la bestia que sale del mar, la bestia que sube de la tierra. Bien, no, esta tiene 4, la respuesta de Gloria tiene 4, le faltan 3 y falta ponerle un poquito de orden. La señora Zoila, la mujer, el dragón, el hijo varón, Miguel, el remanente, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra. Bien. Marley, la mujer, el dragón, el hijo varón, Miguel, el remanente, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Bien. Ok. Listo. Y esas son las respuestas. ¿Está correcto? Muy bien. Estamos nosotros en la figura número 7, el personaje número 7. Ese personaje número 7, su contexto bíblico se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, a partir del versículo 11, y va hasta el versículo 18. ¿Cierto? Dividimos este contexto nosotros en 4 partes para su correcto estudio. 4 partes para su estudio, y esas 4 partes son: primero, versículos del 11 al 13, segundo, versículos 14 y 15, tercero, versículos 16 y 17, y cuarto, el versículo 18. Alcanzamos a ver hace 8 días versículos 11, 12 y 13, porque dice: después vi otra bestia que sube de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Perdón. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esos mismos 3 versículos en la Biblia de las Américas dice así: vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y esos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente dice: luego vio a otra bestia. Esta salía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra, mientras todos observaban. Bien, este personaje mencionado acá, que tiene estas capacidades y que tiene estos poderes, y que Apocalipsis 13:11 lo llama la bestia que sube de la tierra, es llamado en otras partes de Apocalipsis de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, búsquelo por favor. Apocalipsis 16, 13. Me avisa cuando ya para poderlo leer, por favor. Sí, para que usted logre saber quién es. Para que logre saber quién es, no de manera especulativa, sino de manera bíblica. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, dice: vi salir de la boca del dragón, ya sabe cuál es el dragón, ¿cierto? Y de la boca de la bestia, ya sabe cuál bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí aparece esa trinidad demoníaca que se manifiesta durante el periodo de la tribulación, conformado por el dragón, la primera bestia y la segunda bestia, solo que a la segunda bestia dése cuenta que se le da un título. ¿Cuál es el título que se le da a la segunda bestia en ese versículo? Que es la bestia que sube de la tierra, ¿no? De la que estamos hablando. ¿Cuál es el título que se le da? Para que usted sepa entonces quién es. Se le da el título de... muy bien, ha caído usted en cuenta de cuál es el título que se le da.
Aquel que no está escribiendo, por favor, escriba. Por favor, responda, ¿sí? Gracias. Gracias. Es el falso profeta. Muy bien. Entonces, a ver. Entonces, siguientes preguntas. Ya cambió la pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿quién es el dragón? Eso, muy bien. Voy a cambiar la pregunta. Ok, ¿quién es la bestia que sube del mar? No, ojo, que algunos responden un montón de cosas a ver a cuál le atina. No, eso es así puntual. Ojo, mire lo que está contestando. Por favor, corrija lo que usted está contestando. Pregunte puntualmente, ¿quién es el dragón? Una respuesta concreta, sí, el dragón es Satanás, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es la bestia que sube del mar? Pues, ¿qué es lo que está contestando usted? Revise qué es lo que está respondiendo. Revise qué está contestando, por favor. No se embolate. Debe aprender usted, debe aprender, debe que esta palabra penetre en lo más profundo de su ser, ¿sí? Usted no es un novato, no es un neófito, no se sentó a esta clase por primera vez, lleva tiempito ya en la clase, así que suma concentración y va a ver usted cómo se aprende y se aprende bien chévere. La bestia que sube del mar es el anticristo, eso es lo que hay que contestar, por favor, eso es lo que hay que contestar, como respondemos, no sé qué cosas están respondiendo algunos. Ok, y ahora, ¿cuál es la bestia que sube de la tierra? El falso profeta. Ok, yo le quiero pedir a usted un favor, encarecidamente. Lógicamente es un favor, si usted no lo quiere hacer, pues no está obligado a hacerlo, ¿sí? Pero si lo hace, es para su propio beneficio. Escriba usted allá en su cuaderno lo siguiente. Primero, el dragón es Satanás. Segundo, la bestia que sube del mar es el anticristo. Tercero, la bestia que sube de la tierra es el falso profeta. Cuando haya escrito usted esas tres frases, me avise y continuamos. Si ya lo hizo, maravilloso, muy bien, adelantados como tienen que ser, genial. Pero escríbalo, por favor, sí, escríbalo. Debe escribirlo, sí, para no contestar un montón de barrabasadas ahí, sí, que a veces como que contestamos ahí a la topa tolondra y eso nada tiene que ver con lo que realmente estamos preguntando. Lo que hacemos es como embolatar a los otros. Bien, bien, ok, muy bien. Ajá. Sí, recuerde, si usted no lo quiere hacer, por la razón que sea, pues no es obligado a hacerlo, pero si lo quiere hacer, eh, la riqueza es grande. La riqueza es grande, la riqueza es enorme. Muy bien. No solamente ahí, sino en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19, 20. Me avisa cuando ya, por favor. Y dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella, a ver, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Donde que aquí se habla de la bestia y después se habla del falso profeta. O se está hablando de las dos bestias, pero se distingue una bestia de la otra, porque a partir de ahí, o a partir de Apocalipsis capítulo 13, pues a la segunda bestia se le va a llamar el falso profeta. ¿Sí? Para que ninguno se embolate. Mire, si dándole un título distinto, un nombre distinto, la gente se embolata, porque ahí se cuentan las respuestas de algunos. Ahora, ¿cómo sería si a las dos se llamaran la bestia? Entonces, la bestia hizo esto y la bestia hizo lo otro, y la bestia ahí subió y la bestia bajó, ¿viste? ¿Cuál bestia? O sea, dése cuenta cómo es Dios de bueno, para que la cabeza a uno no se le embolate. Aquí en este versículo también, la segunda bestia, que es la bestia que sube de la tierra, es llamada el falso profeta. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que habla del diablo, el diablo es el dragón, ¿no? Y habla de la bestia, pues ¿cuál? La bestia que sube del mar, o sea, el anticristo. Y después habla del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Pues el falso profeta es la bestia que sube de la tierra. ¿Está claro esto? ¿Qué dice usted? ¿Está claro? ¿Está muy enredado? Usted dice, no, pero es que eso es muy difícil para mí. ¿O realmente es claro? Usted me dirá. ¿Sí es claro? Ok, listo, está claro. Mira, vamos bien despacitico, es que mire que vamos palabra por palabra, versículo por versículo, para que ninguno se queje, que es que eso vamos es a la carrera, no, ninguno se puede quejar de eso, ¿bien? Y con todo y eso contestamos a veces algunas cosas que, uy, de verdad, mucho lo, uy. Bien, ahora, a partir del versículo 14, ahora el contexto son versículos 14 y 15 de Apocalipsis 13, ¿no? Estamos ahí. Dice, y engaña a los moradores de la tierra, mire, engaña. Este tiene unos poderes, ¿sí? A raíz de la autoridad que se le ha dado, a raíz de la autoridad que le dio la bestia que sube del mar, que es la misma autoridad que el dragón le dio al anticristo, ¿no? Es una autoridad como delegada, es una autoridad como compartida. Entonces, dése cuenta que ejerce toda autoridad, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Tiene la capacidad de hacer, de convencer a los moradores de la tierra para que adoren a la primera bestia. Pero ¿cómo es que lo hace? Lo hace a través de, versículo 13, grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Grandes señales, o sea, poderes, o sea, manifestaciones espirituales, o sea, eso quiere decir milagros, milagros que son del dragón, o sea, milagros que son satánicos, milagros que son demoníacos. Y de esa manera, versículo 14, engaña. Entonces ya sabemos cómo es que hace que los moradores de la tierra adoren al anticristo, pues engañándolos. ¿Y cómo los engaña? Pues los engaña a partir de discursos y los engaña a partir de milagros. Ahí está, los engaña a partir de palabras y los engaña a partir de milagros. Y la gente ignorante, pues va a correr detrás de un buen discurso y va a correr detrás de unos buenos milagros. Allá donde haya un discurso, sobre todo que mueva la emoción del hombre y que a continuación aparezca un milagro, pues allá la gente va a ir y va a ir en masa. ¿Es así o no es así? Eso quiere decir que este individuo, me refiero a la bestia que sube de la tierra, que es el falso profeta, según Apocalipsis 16, 13, 19, 20, 20, 10, pues va a ser muy carismático. ¿Carismático en qué sentido? Carismático quiere decir micrófono en mano, carismático quiere decir manejo del escenario, carismático quiere decir expresión oral impresionante, carismático quiere decir expresión corporal impresionante, carismático quiere decir un comunicador impresionante, carismático quiere decir romper el hielo, manejo del público. Eso es lo que quiere decir con carismático, con mucho carisma, el individuo. Y todo eso lo usa para engañar a los moradores de la tierra con las señales, noten, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, ¿no? Y cuando dice las señales que se le ha permitido hacer, ¿quién le está permitiendo hacer esas señales? Permitir. Ojo que aquí hablamos de permiso. Aquí hablamos de soberanía, ¿no? Ojo con la respuesta, ¿no? Permitir. Ah, bueno, listo, exacto, ok. Muy bien. El mismo Dios. El mismo Dios es el que lo permite, ¿cierto? Lo hace con el poder que le da el dragón y con la autoridad que le da el dragón, pero no lo podría hacer si el mismo Dios no se lo permite. Eso está claro entre nosotros, ¿cierto? Que tanto el dragón como la primera bestia como la segunda bestia están sometidas y están limitadas en su autoridad, en su poder, en su proceder, están limitados por la soberanía divina. O sea, ellos llegan hasta donde Dios diga. Y ya, aquí el soberano es Dios. El dragón no es soberano, ni las bestias son soberanas, ¿cierto? Aquí el omnipotente es Dios. Ni el dragón ni las bestias son omnipotentes. Llegan hasta donde Dios les permita hacer. Ahora, el tema es el siguiente, estimado hermano en Cristo. Dicen los dichos seculares que el que no ha visto a Dios
El día que lo vea, se asusta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues el que no ha tenido contacto con los discursos de la Sagrada Escritura donde está la sana palabra, y el que no ha experimentado el poder del Espíritu Santo, pues apenas experimente un discurso X y apenas experimente un mover espiritual, pues para allá va a correr. El tema es que la gente cambia al experimentar la omnipotencia divina por experimentar un poder limitado. Pero llaman a ese poder limitado omnipotencia, y ese poder limitado no es omnipotencia. Es un poder limitado, por lo tanto no puede ser llamado omnipotencia. Dice, engañan a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Note que es en presencia de la bestia, porque la segunda bestia trabaja para glorificar a la primera bestia. La segunda bestia trabaja para glorificar a la primera bestia. De la misma manera como el Espíritu Santo trabaja para glorificar a Jesucristo, la segunda bestia trabaja para glorificar a la primera bestia. Cámbieme por favor la palabra bestia por ya su interpretación. Yo le digo, la segunda bestia trabaja para glorificar a la primera. Usted cambie la palabra bestia por el significado y regálemelo ahí en un párrafo, por favor. La segunda bestia trabaja para glorificar a la primera bestia. O sea, no, pero tiene que ponerlo en el párrafo. Así no entendemos nada. Tiene que ponerlo en el párrafo. Exactamente lo que le estoy diciendo, pero cambie la expresión bestia. La segunda bestia trabaja para glorificar a la primera bestia. O sea, que el falso profeta trabaja para... Exacto, así, tal cual. Maravilloso. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, te felicito. Súper conectada, como siempre. Muy bien. El falso profeta trabaja para glorificar al anticristo. Muy bien, voy cambiando la pregunta, ¿no? Y la siguiente pregunta es, bueno, y con esa adoración que recibe el anticristo, ¿quién está recibiendo la adoración también? ¿Quién está recibiendo la adoración también? Muy bien. ¿El dragón o Satanás? Muy bien. Ahí está. Ahí lo tiene. Muy bien. Excelente. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, autoridad, note, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen. Una imagen. ¿Cómo así una imagen? Pues una imagen, un monumento. Un monumento. Como esos monumentos que ponen en las ciudades, como esos monumentos que ponen en los pueblos. Monumentos del prócer, movimientos del héroe, monumento al caudillo, monumento al político, monumento al científico, el monumento a... Bueno, hay en cada ciudad, hay en cada pueblo. En las veredas hay monumentos. Cuando un colegio es dedicado a determinado individuo, pues también le hacen una placa. Es como una estatua. Monumento, una estatua. Nos fregamos entre nosotros y decimos, uy, hay que hacerle un monumento, pues lo que estamos diciendo es que hay que hacerle una estatua conmemorativa, honorífica, ¿sí? Hay que hacerle una representación en honor a su nombre, su vida, etc. Aquí nos damos cuenta de lo siguiente, mire, porque es que todo movimiento político y todo movimiento social y todo movimiento militar y todo movimiento que incluya pues todos estos poderes y todas estas corrientes e ideologías siempre van a comenzar a diseñar su propio marketing, ¿sí? Van a comenzar a diseñar su propia mercadotecnia, van a comenzar a diseñar su propia publicidad, van a comenzar a definir colores, los colores del movimiento, las formas del movimiento, los logos del movimiento, ¿sí? La forma de hablar de las personas, porque todo eso tiene que ver con su misma ideología. Monumentos. Si usted lo entiende así a partir de ese momento, créanme que cuando usted llega al versículo 18 lo va a poder entender muy fácil. Por ejemplo, a ver,
Si usted se acuerda del movimiento nazi, el nazismo, que nace del fascismo, el fascismo fue italiano, el nazismo fue alemán, y primero apareció el fascismo y después apareció el nazismo. El fascismo, una corriente ideológica, tenía su propia mercadotecnia, tenía sus propios colores, su propio simbolismo, su propia música, sus propios dichos, sus propios saludos. Después, adoptado por los alemanes, los arios, pues se convirtió en el nazismo, y ellos pues lógicamente tenían que desarrollar su propia mercadotecnia, su propia publicidad, sus propios colores, sus propios emblemas, sus propios logos, sus propias insignias, sus propios saludos, sus propios dichos. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando usted examina el nazismo, por ejemplo, se va a dar cuenta que su ideología era una ideología racial. ¿Sí? Desde mucho tiempo antes de convertirse en canciller de Alemania, el señor Adolfo Hitler ya estaba obsesionado con la raza. Y él decía que su raza es una raza aria, es decir, una raza superior. Sus discursos y escritos difundieron sus creencias de que el mundo estaba envuelto en una lucha racial sin fin. O sea, eso es una lucha de razas aquí. Los pueblos nórdicos blancos ocupaban el primer puesto de la jerarquía racial, los eslavos, negros y árabes se encontraban en un puesto más bajo, y los judíos, que se pensaban que era una amenaza existencial para la raza maestra aria, se encontraban al fondo. Entonces, para ellos, los arios, o sea, ellos, los alemanes y pueblos afines, estaban como en la pirámide, estaban arriba en la punta, en la cúspide. En la mitad se encontraban los eslavos, los negros y los árabes, y allá en el fondo, gente sin importancia, según la ideología de ellos, se encontraban los judíos. Cuando los nazis subieron al poder, estas creencias se convirtieron en la ideología del gobierno y se difundieron públicamente se difundieron esas ideas, esa ideología, se difundieron en carteles, por la radio, en películas, en las aulas de clases, en los colegios, en los periódicos, etc. Que toda ideología tiene su propia publicidad, ¿sí? Tiene su propia oficina de prensa. También constituyeron una base para la campaña de reorganización de la sociedad alemana, al excluir primero a los judíos de la vida pública, porque es que son los últimos, ¿no? Esa gente sin importancia, entonces hay que excluirlos de todo, para luego asesinar a alemanes y eslavos discapacitados, porque todo lo que sea discapacitado, todo lo que sea enfermo, todo lo que no se pueda mover, todo lo que sea deforme, si tiene una mano más grande, si no puede caminar, si no puede hacer fuerza, pues usted tampoco sirve, entonces hay que eliminarlo. Y por último, desarrollar el esfuerzo por exterminar a los judíos europeos. Entonces, ¿qué nace? Nace una ideología. Y a partir de esa ideología, pues comienzan a nacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, la siguiente frase, Blut und Boden, en alemán, Blut und Boden, que significa ¿qué? Significa sangre y suelo. Fue uno de los primeros eslogans nazis. ¿No? El eslogan. Qué impresionante, ¿no? Ya tenemos un eslogan. De la ideología, entonces nace un eslogan, el Blut und Boden. Significa sangre y suelo. Uno de los primeros eslogans nazis que se usaron en Alemania para evocar la idea de una raza aria pura y el territorio que deseaban conquistar. Ok, sangre y suelo significa sangre y tierra. Vamos a conquistar tierra a punta de sangre, como sea. El concepto fue fundamental para la ideología nazi y su atractivo, aunque es anterior al régimen nazi. El término sangre hacía referencia a la meta de un pueblo ario racialmente puro, y suelo invocaba una visión mística de la relación especial entre el pueblo germano y sus tierras. También era una herramienta para justificar la confiscación de tierras en Europa Oriental y la expulsión forzada de las poblaciones locales en favor de los alemanes étnicos. El término fue un llamado a la acción durante la década de 1920
y principios de la década de 1930, cuando los nazis y otros partidos de extrema derecha se declararon en oposición a la incipiente democracia que había en esos tiempos. Bien, ya tenemos eslogan, ¿no? Ideología, eslogan. Ok. A continuación, por toda la Alemania de ese tiempo hay una palabrita y una serie de sinónimos de esa palabrita que se hace famosa. El término extranjero, el término parásito, el término degenerado. Ser llamado extranjero en esa época, o parásito en esa época, o degenerado en esa época era una cosa terrible. Para poder lograr que la persecución de los judíos fuera públicamente aceptable, los propagandistas nazis, note que todo tiene una propaganda, ¿no? Los propagandistas nazis los tildaron de ser una amenaza biológica para Alemania. La propaganda racista patrocinada por el gobierno se distribuyó ampliamente para denunciar a los judíos como extranjeros, como parásitos y como degenerados. Y es que si usted es un parásito, ¿no? Pues ¿qué hace uno con los parásitos intestinales? ¿Qué hace uno cuando le dicen es que tiene amebas? Pues uno inmediatamente intenta deshacerse de las amebas o deshacerse de los parásitos. Cuando se dice que una mata está llena de piojos, ¿qué hace uno inmediatamente? Con el fin de salvar la mata, uno va a erradicar los piojos. Como cuando se le dice que el perrito tiene pulgas, usted no va a matar el perro, usted quiere matar las pulgas, ¿no es cierto? Cuando se le dice a una sociedad que los piojos, las pulgas, los bichos, los parásitos, las amebas son los judíos y otros pueblos, pues todo el mundo va a querer deshacerse de los judíos. Estas palabras tuvieron un efecto enorme y crearon un ambiente en el que la persecución y la violencia eran aceptables. Los estudiantes hacían piras para quemar libros de autores judíos y para purgar obras de arte y música creadas por judíos y otros que eran considerados no alemanes. Sin embargo, lo peor de todo fue que los judíos se volvieron menos humanos a la vista de los alemanes y menos merecedores de protección y de compasión por parte de la sociedad, porque no ve que ya no eran seres humanos. En el argot popular, ellos eran parásitos, degenerados y extranjeros. Gente de segunda o tercera categoría, menos que seres humanos. Entonces hay que deshacernos de ellos. Bien, tremendo, ¿no? Ahora, a continuación, de la ideología aparecen los eslogans y aparecen las perspectivas, pero también aparece lo siguiente. Hay un término que se comenzó a usar durante aquella época. Es el término limpieza étnica. Étnico viene de etnia, ¿no? O sea, de demografía, de gente, de raza. El término limpieza étnica se ha utilizado en décadas recientes como un eufemismo para obligar a un grupo de personas a dejar sus hogares o incluso para asesinarlas con el fin de crear una zona racialmente pura para otro grupo. Los efectos han sido devastadores en lugares como Yugoslavia, donde más de 100.000 personas, la mayoría musulmanes bosnios, fueron asesinados en la década de 1990. Los nazis usaron un eufemismo similar, Sauberung en alemán, que significa purga o limpieza, no te las purgas, para referirse a los esfuerzos por asesinar sistemáticamente a los judíos de Europa. Las purgas, el término purga, ¿sí? Sauberung en alemán, pues porque como los otros son parásitos, ¿cómo nos deshacemos de los parásitos? Pues hay que purgarnos. ¿Ya purgó? Entonces, Sauberung. A continuación, el respeto a lo que es la autoridad, ¿no? El respeto a lo que es el rango, a lo que es el jefe. Entonces aparece el Heil. Después del ascenso de los nazis al poder en Alemania en la década de 1930, se volvió común que los alemanes se saludaran levantando el brazo derecho y diciendo las palabras Heil, H-E-I-L, Heil Hitler. Heil Hitler. Que es el saludo alemán, como se llegó a conocer, era un ritual del culto a Adolfo Hitler. Una lealtad a Hitler. Salve Hitler, viva Hitler. Como sometimiento a Hitler, algo así. Heil Hitler. Sometimiento al que está en el cargo, pues. Dese cuenta que ya dónde vamos, ¿no? Durante el régimen nazi se esperaba que los alemanes declararan lealtad al Führer. ¿Ha escuchado la palabra Führer? Claro que sí, Führer. Führer en alemán, líder, en formas cuasi religiosas. O sea, se tenía que adorar al Führer. Se tenía que adorar a Hitler.
¿Y cómo demostraba usted la adoración? Dando la vida por el Führer, dando la vida por el líder. Por ejemplo, incluso saludaban ante las estatuas de Hitler. Note, ya tenemos estatuas. Las estatuas, se le hicieron estatuas o monumentos por toda Alemania y después por todo el imperio nazi. Saludaban ante las estatuas de Hitler, o sea, casi que se persinaban delante de las estatuas de Hitler. Impresionante, ¿no? ¿No le parece? ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, en toda esta propaganda tenemos que definir colores. Entonces los colores nazis, que son el famoso negro, el blanco y el rojo. Los nazis hicieron un uso deliberado del diseño gráfico. Diseño gráfico. Pues que estamos hablando de 1931, dirá, pero diseño gráfico, ¿qué tal? No, ellos revolucionaron todo eso. Hasta los colores. Tuvieron tanto cuidado en la elección de los colores. Hicieron un uso deliberado del diseño gráfico y el color en formas que hoy podríamos designar como desarrollo de marcas. Mire, desarrollo de marcas. ¿Cuál marca? El nazismo. ¿Cuál marca? El Führer. ¿Cuál marca? Adolfo Hitler. Eso es una marca. Y esa marca toca darla a conocer y toca darla a conocer de la mejor manera. El mismo Adolfo Hitler fue quien creó la bandera. Antes ya tenemos una bandera, dése cuenta. Todo parte de una ideología, ya tenemos eslogan y tenemos un montón de cosas y ya vamos en la bandera. El mismo Adolfo Hitler fue quien creó la bandera tomando los colores del Imperio Alemán, que cayó al final de la Primera Guerra Mundial, con lo que rechazaba de manera implícita la democracia al evocar un gobierno autoritario. Los colores y el diseño aparecen en incontables banderas, carteles, brazaletes. Note, se diseñan banderas, carteles, brazaletes y otras insignias nazis. De manera falsa, transmiten una continuidad entre el glorioso pasado imperio y el régimen nazi, como si el régimen nazi fuera lo mismo que el imperio germano. Hitler escribió lo siguiente: en el rojo vemos la idea social del movimiento, en el blanco la idea nacionalista, y en la esvástica vemos la misión de la lucha por la victoria del hombre ario. ¿Qué es la esvástica? La esvástica es la cruz de ellos, una cruz volteada y una cruz con las paticas cortadas. Usted se va a acordar cuál es el signo del nazismo. La esvástica tiene una larga historia y un poder duradero, predominante como símbolo de odio. Este símbolo se utilizó por lo menos 5000 años antes de que Adolfo Hitler se lo apropiara para la bandera nazi. Contiene una esvástica en el centro. La palabra se deriva del sánscrito svástica, que significa buena fortuna o bienestar. Mira lo que significa bienestar, éxito o prosperidad. La esvástica, que se identifica mucho con la civilización aria de la India, en referencia a los primeros pobladores indoeuropeos, fue adoptada por los grupos de derecha de la Alemania de principios del siglo XX para representar la superioridad racial de los arios, a quienes comparaban con los pueblos nórdicos o de sangre germana pura, en contraste con los judíos y otras minorías. Se utiliza casi exclusivamente para invocar la tiranía nazi e intimidar a cualquiera que no se adhiera a sus opiniones supremacistas blancas. Aquí podemos hablar de otro montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, antorchas, por ejemplo, fuego, el término alimaña, el término enfermo, y hay un montón de cosas más. Bien. Esto es como un pequeño recuento histórico a partir del nazismo, como ejemplo que tenemos todos a la mano, para que usted comience a entender cuál es la función de la bestia que sube de la tierra, o sea, del falso profeta, en relación con la bestia que sube del mar, o sea, el anticristo. Es exactamente lo mismo lo que va a hacer. Propaganda, marketing, oficina de prensa, imagen, diseño gráfico, relaciones exteriores, cómo la gente ve. Ahí usted lo ve, ahí usted lo nota. ¿Sí? Esto no es nuevo. Ahí está en la historia. Porque dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Ya vamos en imagen. Sí, yo creo que con lo que yo le acabé de contar del nazismo, ahora usted lo entiende muy bien. Claro, necesitan una imagen, como necesitan un eslogan, como necesitan una bandera, como necesitan
un sello, cómo necesitan una música, cómo necesitan una manera de ser reconocidos como una empresa. El logo es, el eslogan es, los colores es eso. Eso es esa empresa. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Por qué hay que hacerle imagen? Pues porque no ve que estuvo muerto y resucitó. ¿Cómo resucitó? El falso profeta lo resucitó. ¿Y cómo lo resucitó? Lo resucitó con el poder del dragón. Versículo 15. Y se le permitió infundir, miren lo que sigue a continuación. Se le permitió. ¿Quién es el que permite? La palabra permitir aparece en el versículo 14 y la palabra permitir aparece en el versículo 15. La respuesta es la correcta. Gracias por tener la cabeza bien centradita en estos momentos de preguntas. Se le permitió, lo está haciendo porque Dios se lo permite. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Uy, no. Porque es que si estuvo muerto y en presencia de todos los moradores de la tierra, que ven a través de la televisión y a través de las redes sociales, online, en tiempo real, la bestia resucitó, y ahora le hacen una imagen, y la imagen toma aliento, y la imagen habla, note, y cuando le preguntan algo a la imagen dice, muerte a todo el que no me adore. Muerte a todo el que no adore a la bestia que sale del mar. Pues lógicamente la gente se va a enloquecer completamente. Y alguno ha dicho que esto puede ser inteligencia artificial, o que esto puede ser un holograma, o que esto puede ser, pero no. O sea, en este momento con programas, con aplicaciones de inteligencia artificial, ¿sí? Yo sé que usted lo ha visto por ahí en Facebook, por ejemplo, cuando salen imágenes con movimiento hechas con inteligencia artificial, en donde aparece un Jonás hablando, un Moisés hablando, un Elías hablando, y todo es como tan real que usted dice, qué impresionante. O personajes que están vivos todavía y salen hablando cosas y después dice, hecho con inteligencia artificial. O sea, realmente eso no lo dijo el personaje, realmente eso son modificaciones que hace la tecnología, ¿sí? Pero aquí no es eso, porque en este tiempo, miren, en este momento, cuando aparecen esas imágenes con movimiento creadas por inteligencia artificial, pues uno ya no se sorprende. Sí, uno ya no se sorprende. Uno no se sorprende con un desfile de drones. Uno no se sorprende con unos misiles que se pueden disparar solos y que pueden viajar miles de kilómetros y pueden impactar de una manera tan exacta en un territorio. Ya no se sorprende a uno. Entonces, aquí cuando el texto dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, usted tiene que literalizarlo. Porque es de la única manera como el mundo se va a sorprender, no con inteligencia artificial, sino que realmente sea una imagen hecha de madera, de piedra, de yeso, de plomo, de oro, de mármol, de lo que sea, y que la imagen de repente se mueva, y la imagen de repente hable, y que lo que diga sea muerte a todos los que no adoran a la bestia que sube del mar. Eso sí llamaría la atención. La inteligencia artificial no, lo ficticio no. El mundo paralelo no, el multiverso no, pero la realidad de un yeso moviéndose y hablando, eso sí causa conmoción. Entonces, dése cuenta los poderes que se le permiten tener a esta bestia. Versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Marca. Pues ya lo acabamos de ver otra vez. Le acabé de dar un pequeño, muy minúsculo recuento de algo relacionado con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se habla de una marca. La gente no entiende, pero ¿cómo así una marca? ¿Cómo así una marca? Pues normal una marca. Normal, cuando aparece una ideología, cuando hay un régimen, ¿sí? De estos, cuando hay una dictadura de estas, es lógico que se desarrolle una bandera, unos colores, un eslogan, unos dichos, unos refranes, unas imágenes, unos monumentos, unos sellos, unas marcas.
¿Estamos claros? ¿Lo está entendiendo así? ¿Sí? Como la marca del nazismo, la esvástica que estaba por todos lados. Por todos lados. Pues aquí también, lógicamente, este falso profeta, ¿sí?, que es el jefe de toda la mercadotecnia del anticristo, pues va a diseñar una marca, punto, una marca. Va a convertir el anticristo en una marca. Esto es una marca ya. La marca del anticristo, la marca del partido, la marca de la ideología, la marca. Ya sea que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, normal. Pues si llegamos hasta ahí, digamos, como algunos lo han dicho, ¿no? Que eso puede llegar a ser un tatuaje, y yo voy hasta ahí, voy al paso. Que puede llegar a ser un tatuaje, pues entonces es que eso ya ha pasado, ¿no? O sea, casi todos los imperios tatuaban a su gente. Y tenían los tatuajes de sus eslogan, los tatuajes de sus sellos, los tatuajes de sus logos, los tatuajes de sus banderas. Ya. El nazismo, la gente se tatuaba la esvástica. Ya. Los imperios tatuaban obligatoriamente. Los de Santa Fe se tatúan, los de Millonarios se tatúan, los de Nacional se tatúan. O sea, eso no tiene nada de, digamos, sorprendente. Eso es sumamente lógico, sumamente racional, sumamente entendible. ¿No es cierto que sí? Eso no tiene nada de raro, muy bien. Nada de raro, porque ese tatuaje, la gente no lo entiende, ¿no? Pero el tatuaje significa pertenencia, el tatuaje significa pertenezco a, el tatuaje significa relacionado con, el tatuaje significa pleitesía, significa reverencia, significa consagración, ¿no? Ese es el tema de los tatuajes. Pero aquí, este tatuaje que se le puede poner en la mano derecha o se le puede poner en la frente es de una naturaleza especial. Porque dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces sí es un tatuaje, pero no es un tatuaje normal. Porque es un tatuaje que tiene que ver con el comprar y el vender. Quiere decir que sí es un tatuaje, repito, pero no es un tatuaje normal, ya que ese tatuaje colocado en la mano derecha o en la frente es un mecanismo por el cual la gente va a tener la facilidad, y la palabra ahí que aparece en el versículo 17 es que ninguno pudiese, es que usted no puede. No puede aunque quiera, note, no puede aunque quiera comprar ni vender. O sea, ir al supermercado, aunque usted quiera comprar, no puede comprar y no le pueden vender si usted no tiene esa marca o en la mano derecha o en la frente. Eso quiere decir que esta marca es un tatuaje, pero no es un tatuaje normal, sino que es un tatuaje especial y que es un adelanto tecnológico por medio del cual usted va a poder hacer sus transacciones comerciales, llámese comprar o llámese vender. Así lo entiende. Y no es tampoco algo irracional, porque usted tiene en su billetera o usted tiene en su bolso, ¿cierto? Una cosita bien plancheta, bien planchetica, de unos cuantos centímetros apenas de largo y ancho, que usted pone sobre un datáfono o usted inserta en un cajero electrónico y es a través de eso que usted puede comprar y vender. O sea, una tarjeta. La tarjeta, ¿dónde está la tarjeta? Muy bien. Pero todavía más impresionante, ¿no? Todavía más impresionante, que esa tarjeta ahora es una tarjeta virtual que usted tiene en ese aparato que cargamos mañana, tarde y noche, por donde quiera que vayamos. Y usted sencillamente lo tiene ahí, usted sencillamente escanea un código de barras, usted sencillamente da un número, da un código y ya puede comprar o vender. Me refiero a la tarjeta virtual en el celular y los mecanismos a través del celular, los mecanismos digitales para poder hacer las transacciones. A través del Nequi, a través del DaviPlata, a través del
transfillá y a través de todo lo que conocemos nosotros en esta parte del mundo. ¿Es así o no es así? Así que le digan a uno en este tiempo, en el tiempo en el cual nosotros estamos, que no se puede diseñar un mecanismo que se implanta o en la frente o que se implanta en la mano derecha, todavía más seguro, y la gente dirá, uy, todavía más seguro, claro que sí. La gente prefiere no cargar efectivo, sino cargar una tarjeta, ¿sí? La gente prefiere no cargar efectivo, sino tener la plata ahí en una billetera digital y hacer transacciones a través de lo virtual, porque dicen, es que es más seguro. Ahora, si se propone la idea, bueno, lo vamos a asegurar todavía más, porque usted va a cargar la plata, la va a cargar en un microchip, se puede llamar así, en un microchip o en un sistema tecnológico sumamente avanzado y sumamente diminuto, y usted la va a cargar o en un implante en su frente, o usted va a cargar toda su plata en un implante en su mano derecha. ¿Qué dice la gente? Hágale. Hágale, porque eso quiere decir que no solamente me deshago del efectivo, sino que también me deshago de las tarjetas y también me deshago del celular, porque el celular también es un riesgo, ¿no? Se lo robaron, les ocuparon el Nequi, le clonaron el Nequi, les ocuparon el Nequi o no ha pasado. Entonces dice, no, entre más seguridad. Lo que va a prometer este tipo es seguridad. Mire, si usted se deja colocar este chip en su frente o chip en su mano, pues usted va a estar seguro. Vamos a quitar el efectivo, quitemos las tarjetas, quitemos todo eso y vamos a entrar a una era de seguridad. ¿Lo entiende o no lo entiende? Es sumamente fácil de entender, no es tan complicado de entender. Y aquí dice que eso tiene que ver es con comprar y con vender. O sea, la marca tiene que ver es con comprar y con vender. Si usted no tiene ese mecanismo, mire, eso quiere decir lo siguiente. Las tarjetas de crédito, el efectivo, las billeteras digitales, las compras a través de la virtualidad, me refiero a través del celular, de los smartphones, se va a volver una cosa completamente obsoleta. O sea, eso ya no va a ir más. El efectivo no va a ir más, las tarjetas crédito, débito no van a ir más. No, eso no va a ir más. La plata debajo del colchón no va a ir más. El Nequi, el David Plata y todo eso no va a ir más, al menos como lo conocemos desde una app en el celular, no va a ir más, sino que todo eso va a residir, se va a alojar en un avance tecnológico a través de una implantación en la frente o en la mano derecha. Y cuando todo eso se vuelve obsoleto, quiere decir que, o sea, la gente o se avispa o no puede comprar, o se avispa o no puede vender. Si no puede comprar, si no puede vender, se fregó, porque no puede comer. Usted va al supermercado, pero usted lleva dinero en efectivo. Qué pena, aquí no recibimos dinero en efectivo. Ya hay lugares en el mundo en donde dinero en efectivo no reciben. En la China hay muchos lugares en donde dinero en efectivo ya no reciben. Todo tiene que ser pagos electrónicos. Entonces, usted tiene mucho dinero en efectivo, pero no le sirve, obsoleto. Usted tiene una tarjeta de crédito, no señor, ya no hay dispositivos que reciban tarjeta de crédito. Le tocaría ir a un almacén. Bueno, ¿recibe efectivo? No. ¿Recibe tarjeta de crédito? No. ¿Recibe tarjeta de...? No. ¿Recibe pago por Nequi? No, esto ya no, por favor. Entonces, ¿qué? Solamente el chip. Y ya, como quiera que le pongan de nombre al chip. Eso quiere decir que imagínese usted el avance tecnológico, ¿sí? En los días del anticristo y en los días del falso profeta. Y eso quiere decir que ese avance tecnológico está a las puertas. Nosotros ya estamos en la etapa de los microchips, en la etapa de los drones, en la etapa de los aviones que vuelan solos, en la etapa de los autos que se conducen solos. Y estamos en la etapa de los robots, y estamos en la etapa de la sistematización, y estamos en esa etapa. Súper avanzado, claro que sí. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y nos queda un versículo, que es el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Si quieres saber más acerca del 666, no se pierda la próxima clase. Bendito Dios, te damos gracias, maravilloso Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por el entendimiento, la inteligencia que tú nos das a cada uno de nosotros para poder comprender tu palabra. Te damos gracias, bendito Señor, porque nos damos cuenta, mi Dios, que con la atención que nos provee tu Santo Espíritu, todas las cosas son entendibles, todas las cosas son
fáciles de captar, Señor. Tu Espíritu nos ayuda a acomodar una cosa con otra cosa y a captar la idea de manera inteligente. Te pido, Señor Dios, que esta palabra edifique nuestras vidas y en la medida en que edifique nuestras vidas, en esa misma medida edifique las vidas de otras personas y que otras personas también vengan al conocimiento de tu palabra, Señor. Entrego esta noche en tus manos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.